Bueno, ahora sí, estimados, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión live del mes de mayo de 2024 en la que vamos a estar conversando sobre tés verdes japoneses. Si alguno de ustedes tiene dudas durante la ejecución de la sesión, bueno, me la puede preguntar directamente, ¿ya? Estaba tratando de resolver algo. La presentación veo que en Zoom no se ve muy bien, siendo que mi herramienta se ve muy bien y nítida. Se me actualizó justamente Zoom el día de hoy y parece que algo no está muy bien configurado. ¿Ya? De todas formas, esta sesión va a quedar grabada en caso de que no se perciba algo bien, pero yo percibo algo distorsionadas las láminas. ¿Ya? Les doy las gracias a todos los que están conectados y bueno, vamos a partir justamente como siempre revisando cuáles son los objetivos que tenemos planteados para nuestra sesión del día de hoy. Siempre definimos varios objetivos, al menos dos. Para los que se están conectando por primera vez, bueno, yo siempre por lo general los dejo a todos silenciados cuando ingresan y ustedes pueden desactivar igualmente pueden volver a activar sus micrófonos por si quieren hacer una consulta o bien derechamente la pueden hacer a través del chat de la aplicación. ¿Ya? Bueno, los objetivos que tenemos para el día de hoy son tres, muy entretenidos los tres. En primer lugar, aprender sobre qué queremos decir cuando hablamos sobre test de alta gama. Vamos a aprender sobre los factores que diferencian un té corriente de un ortodoxo y de uno de alta gama, para entender qué diferencias hay desde un punto de vista técnico. No son todos los tés en hebras iguales, no son todos los tipos de té que existen en el mercado iguales, así que vamos a hacer en primer lugar esa diferenciación para entender en dónde nos vamos a estar moviendo el día de hoy. Para luego, la segunda parte, vamos a analizar algunas características generales sobre los tés japoneses. ¿Qué tipo de té producen? ¿Cuánto producen? ¿Qué tan eficientemente producen? ¿Cuáles son sus zonas productoras? Para ya, derechamente, en la tercera parte, empezar a revisar los estilos de té más famosos de Japón. Y vamos a ver ahí que para un mismo estilo, vamos a entender después el concepto de estilo, pueden existir muchísimas variedades. ¿Qué quiero decir con esto? Un sencha, que es el té que se produce en mayor proporción en Japón, podemos tener senchas de baja calidad, de mediana calidad y de muy alta calidad. Y por lo mismo, ¿ya? Podemos encontrar senchas que, a pesar que son un té más bien corriente, podemos encontrar variedades muy premium y de alta gama. Por eso es importante tener todos estos conceptos previamente muy claros. Bueno, para poder abordar todo esto tenemos que partir en primer lugar con el entendimiento de estos conceptos sobre qué es lo que son los tés corrientes, qué son los tés ortodoxos en hebras y cuáles son los tés de alta gama. Veo que hay, no sé de cuáles son los países, no alcancé porque estaba tratando de resolver este tema técnico. Generalmente siempre pregunto al inicio, antes de partir, de dónde son. Por ahí me pueden ir comentando si gustan a través del chat de la aplicación para saber de dónde se están conectando. Y si tienen dudas, directamente me van haciéndolas directamente por el chat o por voz. Saludos Argentina, Uruguay, más gente de Mendoza, Costa Rica, Chile. Uy, estamos de todas partes de Latinoamérica el día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos y sigamos. México también, por todos lados. Calidad en el mundo del té. Va a ser el primer concepto que vamos a empezar a abordar. Y es un concepto bien complejo de analizar a veces dentro del mundo del té. Claramente, a veces uno tiende a hacer la asociación, si el producto es caro, va a ser bueno. No necesariamente es así. Podemos encontrarnos con exponentes de muy buena calidad de bajo precio, exponentes de té de calidad de precio medio y de alto precio. Va a depender también de qué es lo que estamos considerando. Hay tés que son súper corrientes, que eso no quiere decir que no sean, que sean malos tés y que no sean buenos. Por ejemplo, el caso de un té azul famoso, un oolong como el Tiwanjin, que es un té bastante corriente, que se utiliza muchísimo para comer y en el día a día. Y hay algunos Tiwanjin que son de precios bajos, hay otros que son de precios muy altos y hay otros que son de precios medios, pero son de muy alta calidad igualmente. Así que es importante tratar de entender cuáles son las variables que son las que definen el carácter de un té, justamente para poder sopesar bien la calidad en relación al valor del mismo. Requiere algo de experiencia eso.
por lo pronto, creo que siempre va a ser bueno tratar de homologar un poquito la correlación que siempre hay entre los test más caros y la calidad, pero hay que saber que no siempre va a ser así. Un té puede ser muy caro dentro de cualquiera de sus países, producto de que se haya importado, por ejemplo, una baja cantidad. ¿Ah? Y eso no necesariamente va a implicar de que el hecho de que sea caro determine que sea un buen exponente de esa variedad y que sea de calidad. ¿Mm? Así que, ¿cómo podemos aprender a analizar la calidad dentro del mundo del té? Bueno, hay varias características a veces visuales. No vamos a entrar en ese mundo a ese nivel de detalle. Creo que dentro de Tea Institute hay varias notas de blog y hay otras sesiones live en donde se analizan aspectos como granulometría y otros aspectos que también determinan la calidad de un té. ¿Ya? Pueden revisarlo desde nuestra página web. Pero hoy día nos vamos a centrar en entender la diferencia que existe entre los distintos modelos de producción de té que existen. Para entender qué son los test corrientes, qué son los test ortodoxos y los test de alta gama. Y vamos a partir justamente con los test corrientes. Cuando hablamos de test corrientes, estamos refiriéndonos a test generalmente de uso como común, test de bolsita, test que encontramos en segmentos de comercialización masiva, en el retail, que generalmente vienen en saquitos, en algunos casos saquitos de papel, en otros casos saquitos de nylon. Hay distintas calidades dentro de lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en los supermercados, en el retail. Pero también contamos con hebras de baja calidad, en general productos que encontramos en el supermercado y que están enfocados a segmentos masivos, ya sea en bolsitas o en hebras. ¿Ah? ¿Van a hacer alguno mejor? Claramente. Dentro de las bolsitas de té tenemos distintas calidades. Hay algunas variedades muy básicas que apenas tiñen, de hecho, y que se hacen quizás con las sobras de los procesos productivos. Pero hay otros té de bolsitas que son de muy alta calidad. ¿Ah? Dentro de lo que podemos determinar de calidad para ese tipo de producto. ¿Ah? En relación y comparativa, las hebras también caen dentro de este segmento de té corriente, pero por lo general, en términos promedio, las hebras de té siempre van a ser mejor calidad que lo que puedes encontrar té de bolsita, pensando en todo lo que puedes encontrar en un supermercado. ¿Ah? Esto básicamente puesto que el hecho de que se infusionen las hebras que están enteras, ¿ah? A pesar de que sean hebras quizás de no tan buena calidad desde el punto de vista visual, que quizás tengan distintas formas, todas heterogéneas, no hay una forma muy definida en las hojas, puede ser que muchas de ellas estén rotas y tenga polvillo, el hecho de que hayan hojas enteras va a hacer de que ese té no sea tan intenso y que podamos apreciar no solamente gustos básicos intensos y sensaciones táctiles como astringencia, ¿ya? Y gustos básicos como amargo y acidez, sino que podamos encontrar notas aromáticas, ¿ya? Y eso lo torna de mejor calidad en relación a algunos test de bolsitas. Porque hay test de bolsita, como les digo, que son muy buenos. Bueno, dentro de esta categorización es importante en primer lugar mirar este diagrama que estamos viendo acá, que es un diagrama de una planta de té, específicamente de una planta del té china. ¿Ya? Dentro del mundo de la botánica del té existen distintas subespecies de la planta del té. La subespecie que estamos viendo acá es subespecie china, se llama Varsinensis. Sí, se ve un poco borrosa la presentación, como les mencionaba. Es algo que traté de resolver al inicio, se me actualizó la aplicación Zoom y no sé qué le pasó, traté de corregirlo, pero esto va a estar de todas formas para que lo puedan volver a ver disponible en nuestra página web. Y la grabación que queda no se graba desde Zoom, se graba desde otra aplicación directamente desde mi equipo. Así que va a quedar una grabación con todo esto de buena calidad. Algo sucede con la transmisión de Zoom que está generando que las diapositivas no se vean nítidas. ¿Ya? Les pido las disculpas, pero se me actualizó la aplicación hoy día como a las 5 de la tarde y nadie lo revisó y ya estaba así. Pero bueno, van a poder verlas en detalle. ¿Ya? Voy viendo aquí todo lo que me van comentando por si acaso. Volviendo al diagrama que está acá, igualmente, más allá, igual les voy a explicar, lo que muestra este diagrama son las distintas partes de la planta del té. La primera hoja, la segunda hoja, los brotes. Lo que está más encimita que no se ha abierto son los brotes de la planta del té. Los denominados Flowery Orange Picoe.
¿ya? O brotes. Son las hojas que no se han abierto. Posteriormente tenemos la primera hoja, que es el Orange Picoe, la segunda hoja, que es el Picoe. Después tenemos un primer Souchong, un segundo Souchong, las Congú y las Boeas. En la medida que vamos bajando, esas hojas van siendo más grandes. ¿Ah? Y se van volviendo también con el tiempo más fibrosas. Esto es algo que va ocurriendo año tras año y entre cosechas, ¿ya? Van surgiendo nuevos brotes, van surgiendo nuevas hojas y algo que no se corta sigue creciendo. Y cuando crece una nueva hojita que se abre, ¿ya? Después de esa hojita que se abre, que es el Flowery Orange Picoe, si no se corta ese brote, se va a transformar en una hoja. Y luego, por encima de esa hoja, va a volver a salir otro brote, así como va creciendo la planta, ¿ya? Por lo general, los tés de buena calidad, ¿ya? Consideran las mejores partes de la planta del té, que son las que están más arriba, que concentran un mayor contenido de antioxidantes. Mientras que los tés más económicos, ¿ya? Utilizan partes más fibrosas, que son las que generalmente se encuentran más abajo, ¿ya? Muchas veces algunas variedades de té, como los que estamos viendo, los tés corrientes, utilizan todo el arbusto, incluido las hojas buenas y las hojas malas. Mientras que algunas otras marcas de té simplemente se cosecha lo primero para hacer alguna variedad más premium y lo que está más abajo se cosecha para elaborar tés de saquitos que son de más mala calidad, elaborados solamente en base a hojas más fibrosas, ¿ya? Por eso es importante entender cuál es este diagrama de la planta del té, cómo son sus partes, para ver justamente cómo ocurre la selección. Los tés del tipo CTC, ¿ya? Es la sigla con la que se conoce a los tés tradicionales de bolsita, y puesto que el proceso productivo, ¿ya? Se denomina CTC. Esas siglas CTC provienen de las palabras en inglés crotch, tear y curl, que básicamente describe lo que se hace con las hojas de té, que son trituradas, son posteriormente cortadas y se les aplica un proceso muy intensivo en donde las hojas son destruidas, ¿ya? Y son transformadas en polvo para posteriormente ser oxidadas. En estos tipos de té que dan como resultado los tés de saquito de este tipo, ¿ya? Muy diferente a los tés. Fíjense que aquí también tenemos otro té de saquito, pero es mucho menos polvo que este. ¿Se dan cuenta? Existen distintas calidades dentro de los tés del tipo CTC. Algo que es bastante común es que dentro de la elaboración de los tés del tipo CTC, la recogida de las plantas, la cosecha de las plantas del té, por lo general siempre es súper tecnificada y se ejecuta mediante maquinarias con tractores que van cortando, y se define quizás cortar 20 centímetros, 30 centímetros, y no se diferencia, ¿ya?, las partes de la planta que se van a cortar, ni son específicas. Se cortan palos, se cortan todas las ramas y todo eso se muele. No se discrimina, no son solamente hojas, ¿ya? Y eso también es un detonante de que la calidad de este tipo de CTC sea inferior. Estoy viendo aquí una consulta que me están haciendo. El kukicha, que tengo entendido que es solo tallo. ¿Desde qué parte hasta qué parte sería? También hay distintas calidades. Vamos a hablar luego del kukicha, así que no me voy a referir ahora. Lo vamos a conversar y van a darse cuenta de cómo se elabora el kukicha. Así que continuemos con la presentación. Tenemos entonces nuestros test del tipo CTC. La diferencia que existe con los otros test de baja calidad, que son los test de hebras de baja calidad, es que estas hebras tampoco son seleccionadas a partir de procesos manuales y cuidadosos en la cosecha. Y lo único que las diferencia es que su proceso de oxidación no ocurre a través de este mecanismo de CTC, en donde las hojas previamente son trituradas, estrujadas y rotas para poder tener un polvo que sea súper rápido de oxidar, ¿ya? Igualmente, hay que tener en consideración que el proceso de recolección es muy similar al que ocurre para los test de bolsita, y por lo tanto no se discriminan las partes, ¿ya? Eso sí, en estos test sí hay una eliminación de una buena parte de los palos. Eso sí se discrimina, aunque pasan igual, en algunos casos no se notan. Y durante el proceso de enrulado de las hojas, donde se les da forma y quedan como palitos, muchas veces te puedes encontrar palos.
Que tenga esta forma como de palitos. A veces el té no quiere decir que sean palos, sino que las hojas adquieren esa forma a través de los procesos de enrulado. Sin embargo, por lo general, las partes que se utilizan para elaborar estas hebras que uno encuentra en el supermercado son hebras mucho más de más mala calidad las partes de la planta que se utilizan. Por lo general se recolectan las hojas que están muy por debajo, es decir, ni siquiera el primer suchón, segundo suchón, sino que ya las boeas y todas las hojas que son mucho más fibrosas. Que sean más fibrosas detona que también sean súper susceptibles a la rotura, ¿ya? Cuando son procesadas, y es normal que en este tipo de envases nos encontremos con tés que tienen distintas formas, una forma más o menos general, pero hay algunas que son más grandes, otras que son más pequeñas, hay mucho polvo porque se rompen con facilidad estas hojas. Así que bueno, estos dos tipos, los TCTC y las hebras de baja calidad, engloban lo que serían como los tés como de calidad más baja dentro de lo que encontramos en el mercado. Luego tenemos los tés ortodoxos. Y la diferencia que tiene es que son test, tal como dice aquí la presentación, elaborados a través de procesos productivos manuales o semiautomatizados y generalmente a mano en muchos de los países productores o bien con maquinaria que simula los procesos manuales. No es el caso de Japón, eso sí, y lo vamos a conversar. Japón es súper tecnificado incluso para la recolección. Sin embargo, recolecta muy precisamente las partes y las mejores partes de la planta del té, pero con maquinaria siempre. Pero en general, un té ortodoxo posee en muchos de los países productores procesos de recolección muy cuidadosos en donde se seleccionan específicamente las partes de la planta que se quieren para el té que se va a elaborar. Hay algunos tés que únicamente requieren la cosecha de los brotes que no se han abierto, mientras que hay otros tés que se elaboran en base a la recolección de todo lo que se va echando al canastito. La persona que recolecta puede ser que haga el corte debajo de la primera hoja. Y todo ese set va a componerse de un brote y una hoja, lo cual va a dar lugar a un té de mucho mejor calidad. Primero porque también estas hojas de mejor calidad, las que están más hacia arriba, tienen una serie de componentes químicos que son los componentes químicos originales y que muchas veces la planta utiliza para distintas funciones. Para crecer, para desarrollarse, para atraer insectos y para un montón de cosas. ¿Ya? Y cuando las hojitas son más nuevas, tienen mayor concentración en primer lugar de antioxidantes, pero de una serie de otros químicos. Y eso detona que también los resultados sean organolépticamente mejores, puesto que van a ser test que van a tener, además de gustos básicos marcados y sensaciones táctiles en boca marcada, probablemente notas aromáticas que le pueden dar una complejidad que no tienen los otros tipos de té. Bueno, eso en relación a los tés ortodoxos, pero dentro de los tés ortodoxos también tenemos distintas categorías. Antes de irme a los tés de alta gama, para cerrar el tema de los tés ortodoxos. Por lo general los tés ortodoxos cuando son puros se les tiende a denominar tés puros de origen. ¿Ya? Cuando se encuentren con esa nomenclatura tienen que entender que lo que hay detrás es una elaboración muy específica que busca que ese té se diferencie del resto que hay. No se trata solamente de un té negro de Darjeeling, ¿ya? Que sería un té de origen, sino que es un té que va a recoger las características sensoriales que son exclusivas de esa zona en particular del mundo. Y por eso cuando hablamos de tés puros de origen, generalmente nos estamos refiriendo a tés ortodoxos que poseen alguna característica de aroma, sabor, que los diferencia de todo el resto de té que existen y que son características únicas y muy asociadas al lugar de donde provienen. ¿Ya? Bueno, los tés ortodoxos de excelencia, ¿ya? Si nos tuviésemos que referir a los tés ortodoxos de mejor calidad, serían lo que en adelante vamos a estar considerando como tés de alta gama, que se reconocen porque reflejan muy bien las características únicas asociadas a lo que les mencionaba, a lugares muy específicos del mundo. Es decir, tés puros de origen que reflejan muy bien todas esas características de sabor que por lo general también, no siempre, pero en algunos casos pueden ser de producción limitada y que también se caracterizan a veces por ser de larga tradición, es decir, que llevan produciéndose muchos siglos. El caso, por ejemplo, del famoso Dajong Pao, que es un oolong que se produce en la zona de Wuyishan, en China, en Fujian.
y es un té muy famoso y todavía hay algunos arbustos que únicamente se utilizaban hace cientos de años y que tienen más de 600 años y que hoy día se utilizan. Ya no se producen té a partir de esos 6 arbustos que son muy especiales y los originales, pero se utilizan para sacar semillas, por ejemplo, para plantar y desarrollar nuevas plantas. Así que, bueno, hay mucha tradición y los tés de alta gama reflejan lo que sería la crème de la crème dentro del mundo del té y van a ser aquellos exponentes de alguna zona en particular que reflejen con un mayor grado de calidad las características organolépticas. Es decir, podemos tener muchos tés de origen de Darjeeling, pero algunos tés de origen, algunas cosechas específicas van a ser de mucho mejor calidad y van a ser consideradas como tés de alta gama, justamente por ser un referente que en términos de calidad, ¿ya? Refleja muy bien lo que uno espera del té que proviene de esa zona. Bueno, eso entonces para contextualizar un poco y aclarar el concepto de test de alta gama. No sé si habrá alguna consulta en relación a las distintas categorías como de té y sus calidades, antes de continuar ya con la segunda parte, que me parece que es lo que viene a continuación. Debiesen tener claro hasta este punto entonces los diferentes tipos de producción de té que existen y las calidades que se asocian a ella. ¿Ya? Desde lo más bajo, que son los tés corrientes, donde tenemos los tés de tipo CTC y los tés de hojas corrientes. En segundo lugar, tenemos la diferencia ya con los tés ortodoxos, y dentro de lo de mejor calidad dentro de los tés ortodoxos estarían entonces los tés de alta gama, que pueden ser aquellos que sean de mejor calidad y que además tengan muy larga tradición. Bueno, ahora de lleno nos vamos a entrar a conversar sobre las características de los tés japoneses, porque nuestro live del día de hoy se va a enfocar en entender los productos de té más característicos y los exponentes de mejor calidad que provienen de Japón. Así que vamos a hablar a continuación de tés de Japón. Los tés de Japón son muy famosos en el mundo, amigas y amigos. Realmente, al igual que los oolongs de Taiwán, es como un subgrupo de productos, ¿ya?, que se caracterizan por ser muy buenos, no solamente en términos organolépticos, sino también en beneficios para la salud. En efecto, bueno, no lo hice aquí en la presentación, pero Japón fue el primer país en donde se estudió de forma bien exhaustiva los beneficios que tenía el té para la salud de las personas. ¿Ya? Los mismos monjes budistas que llevaron el té a Japón comenzaron a estudiar y verificar ese tipo de beneficios y a documentarlos. Y el enfoque hacia la salud es algo que ha caracterizado siempre a los tés japoneses, y sus procesos productivos se han enfocado con el paso del tiempo en tratar de maximizar ciertos componentes que ha mostrado, obvio. Tengan muy presente esto, que han sido demostrados a la fecha de hoy ya de forma bien categórica ciertos beneficios en términos cognitivos, aumento de las defensas y varias otras cosas. Alta gama es de denominación protegida. No, son cosas totalmente diferentes. Es una consulta que me estaban haciendo acá. No tiene nada que ver. Que sea de un té de denominación protegida quiere decir que esa zona productora, certificó sus procesos productivos, fue capaz de, porque hay entidades que verifican esto, fue capaz de demostrar de que organolépticamente sus productos son de una calidad particular que no se suscita en otra parte del mundo, y se hace un registro de propiedad especial que aplica para los nombres a los cuales se pueden llamar esos té. Ejemplo de esto, tés de Sri Lanka que únicamente son considerados como té de Ceilán, que emplean el emblema del león, ¿ya?, de Sri Lanka, aquellos tés que son producidos y envasados dentro de Sri Lanka. Tú lo puedes llamar Ceilán, pero no puedes utilizar el logo porque el logo tiene denominación de origen y es protegido, y solamente para tés envasados. Otro caso serían denominaciones más recientes como el pu'er de Yunnan. Solamente el té rojo fermentado de Yunnan se puede llamar pu'er. Otro ejemplo es el rooibos, que esto hace muy poco, me parece que fue 2022, mediados de 2022 o 2023, no lo recuerdo bien, que justamente certificó la zona de Cederberg como una zona exclusiva para la producción de rooibos.
¿ya? Pero eso no quita que dentro del puer pueden haber distintas calidades, algunos de muy mala calidad y otros de muy alta gama, y lo mismo con el rooibos. Por lo tanto, no tiene nada que ver denominación de origen o denominación protegida con que un té sea de alta o baja calidad, o de alta gama en este caso. Volviendo a lo que está aquí en la presentación, los tés japoneses son famosos en el mundo por varias razones: alta calidad y estandarización en su producción. Tengan en cuenta esto: aproximadamente 80.000 toneladas al año. Si lo comparamos con otros países, la verdad es que es muy poquito lo que produce. De hecho, me parece que está en el lugar número 14 en términos de producción de té a nivel mundial. Es decir, que no es uno de los grandes productores de té. Para que comparen, solamente India produce cerca de 1.200 millones de toneladas y 1.200 millones, y China está en las 3.000 toneladas. ¿Ya? O sea, estamos hablando de muy poquito de que producen. Es muy similar su volumen productivo al que tienen otros países, por ejemplo, como Argentina, y a otros países también como Vietnam. ¿Mm? Sin embargo, algo que caracteriza a sus tés, ¿ya?, es que son súper estandarizados su forma de producir. Es decir, son muy diferenciados sus estilos productivos, pero sus procesos también son muy similares, y eso da lugar a que haya mucha consistencia organoléptica en las distintas variedades de té que produce. Otra cosa que llama la atención de los tés japoneses es que sus procesos también son súper tecnificados. Como les mencionaba en un inicio, muchas veces se tiende a pensar de que los tés ortodoxos, los tés de alta gama, únicamente se elaboran a partir de cosechas manuales y procesos artesanales, pero no es así. Japón es la excepción a la regla. Es súper tecnificada la forma en la cual cosechan, ¿ya?, la forma en la cual mantienen los arbustos. No sé si alguno de ustedes ha visto fotografía de las plantaciones en Japón, pero son todas ordenadas. Es como que estuvieran las podas perfectas, ¿ya? Ojo, créanme que mantener eso así cuesta muchísimo. Y es porque van cortando, van haciendo sus cosechas y van podando para ir dejándolo mejor, y van aplicando procesos muy estandarizados también para ello, en términos de periodicidad. Y también, luego de que los tés son recolectados, tienen procesos muy especializados para definir sus ciclos de elaboración, en algunos ámbitos incluso a nivel de segundos, ¿ya? Hay etapas en donde los tés se procesan y se les aplican ciclos de fijación con vapor, ¿ya? Y en algunos casos dura 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos, 80 segundos, y va a depender muchísimo del tipo del té y la calidad que se quiera obtener. Así que procesos productivos y muy tecnificados también es otra característica de los tés que provienen de Japón. Algo que quizás muchos saben es que Japón produce prácticamente puro té verde. Produce algo de té negro y algo de té blanco, pero si lo analizamos en términos, en términos reales de todo lo que producen, lo que está verificado a través de todo, como los registros de producción que tiene el país, vemos que el 99% de todo lo que producen es té verde. Así que muchísimo té verde y de muy alta calidad. Producen algo de té negro y blanco, como les mencionaba. Y ojo, por lo general estos otros tipos de té que produce Japón tienden a ser también tés bastante caros. ¿Ah? Yo he visto algunos tés japoneses blancos que se elaboran con cosechas que sí se hacen a mano, y que estamos hablando de casi $1.000 por un kilo de té. O sea, son precios brutales. Pero la gran mayoría de los productos que produce Japón son tés verdes. Otra característica que tiene, y aquí mucho ojo, porque esto tiende a ser muchas veces mal considerado, son tés que desde un punto de vista organoléptico se consideran tés más bien planos y no complejos. ¿Qué quiere decir complejo? ¿Ya? Cuando hablamos de calidad dentro del mundo del té, o cuando hablamos de análisis sensorial. La complejidad se refiere a la cantidad de distintas familias de notas aromáticas que podemos encontrar en ellos, y cantidad de notas específicas dentro de una misma familia. Dentro de estas familias de notas aromáticas hay notas frutales, hay notas florales, hay notas vegetales, notas animales, un montón de familias. Y hay algunos tés en donde uno puede encontrar muchas familias de notas aromáticas y muchos exponentes. Hay tés que tienen notas a zanahoria, a zucchini. Hay otros que además de esas notas tienen en otro momento notas florales, a rosa, y notas finales a dulces como a miel y cosas así.
Cuando encontramos muchas familias aromáticas dentro de un té, hablamos que ese té tiene una complejidad mayor. ¿Ah? Y por otra parte, cuando la cantidad de familias aromáticas es escasa, hablamos de que un té es más bien plano. ¿Qué es lo que tiende a suceder y dónde está el error? Muchas veces se tiende a considerar que porque un té es plano es malo. Y no es así. Que sea bueno, que sea malo, va a depender de qué es lo que estemos analizando. ¿Mm? Es poco probable que yo busque complejidad aromática en un sencha japonés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se caracterizan por eso y eso no lo va a tornar un té de mala calidad. Los tés verdes japoneses en general tienden a ser tés mucho más intensos, son tés planos en donde generalmente uno encuentra familias del tipo vegetal con notas a pastos muy marcadas y en algunos casos notas marinas. En algunos casos también pueden haber notas animales donde estas notas marinas ya pasan a ser como notas a pescado derechamente. Sin embargo, se caracterizan porque por lo general hay una o dos familias de descriptores aromáticos presentes en ellos. ¿Ya? Y en algunos casos, con mucha intensidad, se refleja solamente uno del tipo vegetal, son súper pastosos. ¿Ya? Pero además son más astringentes y tienen estos otros elementos que los caracterizan. Y eso es lo que caracteriza a un té de Japón. Por lo tanto, definir que los tés japoneses no son de buena calidad en comparación a los tés chinos porque los tés chinos son más complejos es tratar de comparar peras con manzanas. Y hay que tener cuidado con eso porque lo he visto muchas veces y no está bien. Yo espero ciertas cosas de los tés japoneses y en la medida de que un exponente de té japonés cumpla con lo que yo espero de ese té, ¿ah? Va a ser un exponente de buena calidad. Y si no lo cumple, obviamente va a ser de mala. Pero mucho ojo con eso, porque que un té sea plano, como es la gran mayoría de lo que ocurre con los tés japoneses, no quiere decir que no sean tés de buena calidad. Estoy viendo aquí un comentario, lo que pasa es que al probar algún té japonés o lo aman o lo odian, no hay un punto medio, debe ser por este que comenta. Sí, de hecho son muy buenos para la salud, pero en algunos casos son muy intensos, ¿ya? Y muy diferentes a los tés más bien dulces, que igualmente son muy altos en antioxidantes como los tés verdes chinos, ¿ya? Porque tienen procesos productivos, pero son muy astringentes en algunos casos, se siente el amargor, ojo, quiere decir que está mal preparado. No asimilen amargor en un té verde al hecho de que provenga de Japón. Si te quedó amargo el té verde es porque no lo preparaste bien, ¿ah? Y hay que tener ciertas consideraciones también pensando en los procesos productivos. Ningún té, ni siquiera el más malo, de más mala calidad que uno encuentre en un supermercado, debiese ser amargo. ¿Ah? Eso quiere decir o que te pasaste de la temperatura o te pasaste en el tiempo de infusionarlo. ¿Ya? Pero en general, entonces, lo que quiero que comprendan acá es que los tés japoneses verdes son más planos que complejos. Y eso es algo que los caracteriza y los diferencia del resto del té del mundo. Aquí hay algunas estadísticas más bien enfocadas al consumo y al precio que tienen estos tés, que es algo muy llamativo. Bueno, son tés que se consumen en una muy alta cantidad dentro del mismo Japón. De estas 80.000 toneladas que producen al año, un 95% se consume dentro de Japón. Consumen muchísimo té. He tenido la suerte de estar 2 veces en Japón y una de las cosas que llama más la atención es que cuando tú ves, por ejemplo, las vending machines, no hay vending machine que venden Coca-Cola ni bebidas. Eso jamás lo he visto en mi vida en Japón. Todas venden distintos tipos de bebidas de té verde. Y sin endulzar, sin nada. Hay algunas bebidas japonesas que las encuentras como para tomar en tu día a día para la sed, que son súper malas para una persona occidente porque son muy umamis, tienen sabores vegetales fuertes a pasto, o sea, jamás un producto así tendría un éxito comercial fuera de Japón. Y el consumo que tiene también el té infusionado japonés es muy alto. Consumen muchísimo té en la mañana, con el almuerzo y durante el día en general. Y eso lleva a que un 95% de todo el té que producen lo consuman ellos mismos y que solamente un 5% se exporte, siendo un té además muy demandado. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos hablando que solamente de esas 80.000 toneladas, estamos hablando que 4.000 a 5.000 toneladas van a dar a los mercados internacionales. Y eso los torna tés de muy alto valor, muy demandados y que además generan un muy alto ingreso
para Japón en términos de importación. Si lo comparamos con los precios internacionales que tienen los tés en promedio dentro de un país, los tés japoneses que se comercializan en el exterior tienden a ser quizás hasta 20 veces más caros en términos promedio que los tés que comercializan los tés más competitivos en este ámbito, como pueden ser Sri Lanka o Kenia. Y es una diferencia de precio que es abismal y que genera muy grandes ingresos. Para que tengan una comparación, ¿ya? Hay otros países que producen cantidades similares a lo que produce Japón en términos de toneladas, ¿ya? Y que comercializan el 95% de lo que producen en el extranjero. Lo venden a países internacionales, ¿ya? Pero aún así generan menos ingresos y bastante menos ingresos que los que genera Japón vendiendo esas 5.000 toneladas. Es decir, que hay países que importan quizás 75.000 toneladas, ¿ya? Y generan menos ingresos por exportaciones que las que genera Japón solamente con esas 5.000 toneladas. O sea, es una cosa abismal, porque son de muy buena calidad, son de muy buenos beneficios para la salud y que son extremadamente demandados y escasos por lo que estamos viendo. ¿Mm? Bueno, todos estos elementos caracterizan a los tés japoneses. Pero ¿qué más? ¿Cuáles son sus principales zonas productoras? Shizuoka, probablemente la más importante, ubicada en la costa del Pacífico que concentra casi el 50% de la producción total de Japón. Esta zona se caracteriza porque tiene bajas temperaturas y posee un clima que es poco regular y bien complejo, va variando bastante durante el año. Y eso otorga complejidad, a pesar de que sabemos que los test son planos, ¿ya? En términos promedio, en comparación a otras zonas productivas son un poco más complejos, es decir, podemos encontrar más elementos. Muchas veces elementos que no necesariamente van a gustar. Es decir, además de notas a vegetales cocidos o notas a pasto, puede ser que encontremos otros elementos más bien del tipo animal o marinos. Algo que no sale aquí en la presentación y creo que es importante que lo sepan es que el Sencha es uno de los tés más producidos. Quizás aparezca cuando analicemos el Sencha. Casi el 70% de todo lo que se produce en Japón es Sencha. ¿Ya? Es el té más producido en Japón. Y yo lo hubiera agregado en la lámina. Esta presentación no la hago yo, por si acaso. Pero yo lo hubiera agregado en la lámina anterior. Porque creo que es algo también súper importante como característico de que casi todo lo que producen es esa variedad llamada Sencha, que es el más tradicional y que uno encuentra en casi todos los tea shops a lo largo del mundo. Y Shizuoka produce el 50% de todo lo que produce Japón. Kioto produce una cantidad muy ínfima y de hecho en algún momento fue la mayor zona productora de Japón hace muchos siglos. Posee un clima bastante agradable, inviernos fríos y veranos cálidos y húmedos. Kioto en un momento fue la capital, ¿ya? Y tuvo un extenso cultivo de té. ¿Ya? Al día de hoy estas zonas se cultivan aproximadamente solo un 2 al 3% de la producción japonesa, pero ojo, probablemente los mejores exponentes de matcha y los mejores exponentes de yoguro provienen de acá, de Kioto. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, porque tiene, si bien en términos porcentuales, una cantidad baja de la producción anual japonesa, pero es de muy buena calidad. Tenemos también Kagoshima, que esta zona posee un clima subtropical, es más cálida y permite la producción de diversas variedades de té y su producción representa en torno al 20% de la producción total de Japón. ¿Mm? Bueno, hay otras zonas productoras. Aquí nombramos, quizás englobamos casi el 80%, pero hay otras más que tienen niveles de producción menores y que también tienen calidades muy distintas y producen distintos tipos de té. Pero estas tres zonas son las principales zonas productoras de Japón y que concentran los productos de mejor calidad y los productos más masivos que produce también la isla. Quería ver si tienen alguna consulta antes de continuar ya con la tercera parte en donde vamos a analizar los distintos estilos de té japoneses, los más famosos, y vamos a conversar de cuáles de ellos tienen exponentes de alta gama y cuáles no. Bueno, en casi todos encontramos en realidad exponentes de alta gama. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, continúo entonces con la presentación. En Misiones, aquí Laura me está mencionando de que
En Argentina tenemos un productor de matcha. Efectivamente, matcha se produce en muchas partes, ¿ya? Hoy día, de hecho, China es el mayor productor de matcha a nivel mundial. No Japón, absolutamente. Que se produzca matcha, y vamos a ver después el proceso productivo del matcha en las láminas siguientes, vamos a conversar sobre el matcha, es porque simplemente se procesa el té de alguna forma particular y finalmente se le da una molienda particular a un té verde, no cualquier té verde, a un tipo de té verde que tiene que cumplir ciertos requisitos y eso da lugar al matcha. Y se puede producir en cualquier zona. De hecho, me parece que sí probé el matcha proveniente de Argentina. No, miento, no fue el matcha. Probé un té verde de estilo sencha elaborado en Argentina, no matcha. ¿Ah? Genmaicha, cualquiera puede hacer Genmaicha. Yo he hecho Genmaicha. Vamos a conversar del Genmaicha. Es un té japonés que no lo produce nadie más, tiene mucha tradición, pero en sí el Genmaicha sí se puede hacer. Se puede hacer en casa. ¿Ah? Y no es complejo hacerlo. Necesitas ojalá bueno, ahí lo vamos a conversar bien. Vamos a continuar. Déjame ver. No hay más consultas. Así que ya vamos a empezar a ver los estilos. Si tienen cualquier duda, recuerden hacerla. Pero de verdad, creo que hay una nota de... No, es una nota de blog que va a salir pronto, me parece. O no sé si ya salió. Hay una nota de blog donde hablamos sobre algunos blends de té que uno puede elaborar como en casa o en un negocio. Y se habla de cómo elaborar el Genmaicha. ¿Ya? Búsquenla, está en la página web de The Institute, tiene que estar publicada y tiene que estar también en el canal de YouTube y ahí se explica con lujo de detalles cómo hacer, cuáles son las proporciones y cuál es el proceso de elaboración. ¿Ya? Pero sí se puede elaborar, sí. Lo único que tiene es arroz tostado inflado y eso uno lo puede hacer. Bueno, vamos a ir analizando los estilos y vamos a partir por los estilos más elaborados, los que se producen en mayor proporción. ¿Ya? Partimos. El sencha. Primer té. Es un té de consumo habitual en Japón, absolutamente. Es lo que más se consume. Y corresponde al té más elaborado de la isla y dependiendo del cultivar que se utilice. Y ojo, de las condiciones del proceso productivo vamos a tener distintas calidades y algunas de muy alta gama. Utiliza por lo general únicamente tés de primera y de segunda cosecha. ¿Ya? Durante un año calendario, distintos países cosechan, en algunos casos 3 veces, 4 veces, por lo general casi todos, 4 o 5 veces. Hay países que por las características y la zona en relación al Ecuador en donde se encuentran, tienen la capacidad de estar cosechando durante todo el año y cosechan 10 veces en el año aproximadamente. Mientras que la gran mayoría de los países ubicados en las latitudes como lo que es Japón y parte de China concentran sus recolecciones en 4 o 5 procesos, ¿ya? De cosecha que ocurren entre la primavera y casi el término del verano, inicio de otoño. ¿Ya? En algunos casos hay cosechas de otoño, ¿ya? Pero por lo general entre verano y primavera. Y el sencha utiliza únicamente tés que son recolectados en primera y segunda cosecha. Esa es su principal característica. Veamos cómo se ve un sencha. El que estamos viendo acá es un sencha muy particular. Es un sencha de grado 1. ¿Y qué quiere decir que sea un sencha de grado 1? Si ustedes lo ven, se ve quizás un poco más oscuro, verdoso y brillante de lo que normalmente se ve un sencha más corriente cuando encuentran un tea shop especializado. Aquí quisimos mostrar justamente un té sencha de grado 1, puesto que hay algo muy particular que dice acá y que puede ser que lo pasen por alto. Que la calidad va a depender por una parte del cultivar que se utilice, que es como en términos botánicos la variedad de planta de té que se emplee, pero también depende muchísimo de condiciones específicas del proceso productivo. Y lo que caracteriza a los tés verdes en general, amigas y amigos, es que son sometidos a un proceso de fijación, ¿ya? Para inhibir que se oxiden. Se inhibe justamente la enzima que provoca la oxidación, que es una enzima llamada polifenoloxidasa. Y esa enzima que está presente en todos los tés se le da un golpe de calor, ¿ya?
En algunos países se da ese golpe de calor a través de la aplicación de calor seco, en donde el té se somete recién cosechado a woks, en donde se va moviendo y va justamente inhibiéndose esa enzima. Mientras que en el caso de Japón, algo que es muy particular de la producción de Japón y de Corea, es que esta fijación se aplica con vapor hirviendo. Se inyecta vapor a sobre 200 grados Celsius durante solamente algunos segundos. Y mientras más tiempo se exponga un té a ese golpe de calor con vapor, el té se va rompiendo derechamente. Se corre el riesgo de que ese té se pueda ir rompiendo, pero hay algo muy particular. Mientras más dure ese proceso de fijación, las características que adquiere el té son mejores, pero hay una mayor pérdida, ¿ah? Puesto que si lo hablamos en términos de granulometría, se rompen muchas hojitas y no quedan homogéneas ese lote que se procesa de esa forma. Y tienden a desarrollarse tés que son bastante más caros en valor, puesto que producir un té que se fije, por ejemplo, durante 60 u 80 segundos de aplicación de un golpe de vapor, va a provocar de que para que ese té tenga una buena granulometría y que se vean las hojitas bien homogéneas, va a implicar que hay mucha hoja rota que se va a perder en ese proceso productivo. Y esas hojas que se pierden se utilizan para elaborar otros tipos de té, que vamos a conversar más adelante. Pero también torna ese proceso productivo más caro porque en algunos casos cuando mucho se transforma en polvo, eso se pierde. Y hace de que para poder elaborar quizás 1 kilo de ese té se requiera 3 o 4 veces la cantidad de hojas que naturalmente requieres para elaborar 1 kilo de té. Y dentro de los senchas se encuentran distintas calidades. Aquí ya no voy a entrar tanto en detalle, pero hay distintos nombres que se le dan estilos dependiendo de la duración de esa fijación. Asamushi, Uchumushi, Fukamushi, que son distintas formas de elaborar un sencha o un yokuro. Y esos nombres justamente se asocian a la duración que tiene este proceso de fijación con vapor. ¿Ah? No voy a entrar en esos detalles tan específicos, pero es importante que sepan de que hay senchas que se elaboran con 20 segundos de fijación con vapor, con 40, con 60 y con 80. Y dependiendo entonces de la duración de eso, va a ser más caro porque va a haber más pérdida, pero también vas a obtener un resultado. En la medida que esa fijación dura más, esos test tienden a ser mucho más brillantes. Los senchas tradicionales que uno encuentra, que se comercializan, que son los más corrientes, que son ortodoxos, de buena calidad, no de alta gama, que es lo que uno comúnmente encuentra en cualquier shop, no se ven tan brillantes como los de esta fotografía, se ven más opacos. Y eso tiene directa relación con la duración de su proceso de fijación. Para que lo tengan presente. Quizás me volví un poquito muy detallista. Si algo no queda claro, háganme las consultas nomás. Pero dentro de todos los estilos de té japoneses, como les mencionaba, pueden haber diferencias en términos de calidad. En el caso de los sencha y de otros tés, depende muchísimo de su proceso de fijación con vapor. Veamos el segundo estilo, el bansha. El bansha es otro té que se considera un té de menor calidad en comparación al sencha. Por lo general no encuentras banchas de estilo fukamushi, es decir, de estilos en donde la duración de la fijación, acuérdense que todos son fijados con vapor, no vas a encontrar banchas de estilo fukamushi con fijaciones de 40, 60 u 80 segundos. Generalmente se aplican las fijaciones más cortas, que dan tés más bien opacos, que desarrollan ciertos elementos aromáticos también que dependen en el caso del banchá también del tiempo que ha tenido esas hojas para crecer. No se busca por lo general que hayan banchas de grado 1 o de muy alta calidad. Son tés más bien de producción rápida y corriente. Y por lo mismo casi siempre tienen ciclos de fijación cortos. Se considera un té de menor calidad, pero igual es un té que tiene características muy buenas. No podríamos hablar que el bancha es un té de alta gama en ningún caso, pero es un té que puede tener muy buena calidad y que tiene características organolépticas muy particulares. Notas vegetales muy intensas y notas marinas. Por lo general se elabora a partir de los mismos arbustos de los cuales se produce el sencha, solamente de que primero las 2 primeras cosechas se sacan las hojas para procesar sencha y posteriormente se deja crecer durante un mes más y se hace la 4ª cosecha, se deja crecer otro mes más y se
hace la quinta cosecha y esa tercera y cuarta cosecha se utiliza para elaborar este tipo de tés. Esto queda como resultado hojas más grandes, hojas más fibrosas y que han tenido también un desarrollo químico que le da notas aromáticas diferentes a las que encontramos en un sencha. ¿Ya? Vamos a hablar luego del hojilla. De hecho, ahí alguien me estaba preguntando si podemos hablar luego del hojilla. ¿Ya? Lo vamos a conversar. Por lo general, como les decía, se elabora a partir de los mismos arbustos del sencha, pero con las tercera y cuarta cosecha. Sus hojas son más grandes, son más fibrosas y es un té muy popular también en Japón y muy utilizado para acompañar las comidas. Fíjense, los tamaños de las hojas son bastante más grandes, porque las hojas originales son más grandes y porque además no corren este riesgo también de romperse porque son sometidas a procesos de fijación cortos. Hay una consulta que se me pasó antes, alguien, Ley, me consultó algo que no quedó claro, solo el sencha se hace con este proceso de fijación. Todos los tés verdes, en general, todos los tés verdes son fijados para inhibir la enzima que genera la oxidación. Un té verde es un té que se caracteriza desde el punto de vista de su proceso productivo por no estar oxidado. ¿Ya? Y esta fijación para el caso de Japón se hace con vapor y es lo que caracteriza a todos los tés verdes que provienen de Japón. Bueno, hay algunas excepciones, hay algunos tés verdes que se hacen, pero si hablamos como regla general, lo que caracteriza la producción de té japonesa es que su fijación es con vapor. Hay productores que utilizan otros tipos de fijaciones similares a las que se hacen en China, pero probablemente sea para el menos del 1% de los tés que se producen en Japón. Lo que caracteriza es que se fijan con vapor y todos son fijados con vapor. ¿El sencha sería el que tiene mayor tiempo de fijación? No necesariamente. Hay senchas que van a tener el mismo tiempo de fijación que tienen un bancha. Hay senchas de mejor calidad que se fijan quizás un poco más. Y hay algunos senchas de grado 1, que son los de más alta gama, en donde se fijan durante mucho más tiempo y van a ser de menor calidad, de mayor calidad. Así que no solamente es el sencha el que tiene mayor tiempo de fijación. El sencha puede tener fijación muy corta o muy grande y eso va a determinar en algunos aspectos su calidad. Pero no es algo tan específico el que solamente tenga tiempo de fijación alto. No es así. Sigo entonces con la presentación. Vamos a ver cuál viene a continuación. Yokuro. Este té posee una particularidad y es que, además de ser siempre fijado, no sé si aparece ahí, siempre se fija durante tiempo estilo Fukamushi, es decir, sobre 40 segundos. Hay algunos de 40, de 60, de 80 segundos. Y va a pasar lo mismo. Van a ser test que, producto de este proceso de fijación más prolongado, va a tener mucha pérdida de hojas para poder obtener un lote medianamente de buena granulometría, es decir, de homogeneidad en la forma de las hojas y en los tamaños de las hojas. Pero otra cosa que es particular de los yokuros es que son tés que antes de ser cosechados son sometidos a la plantación a sombra. Se coloca una malla negra, las mallas Rachel, así se conocen acá en Chile por lo menos, y se cubre las plantaciones de las hojas que van a dar lugar a yokuro y se deja que solamente pase a través de esas mallas un 30% de la luz que normalmente pasa. Y esto ocurre en los últimos 20 días, lo cual detiene un poco el crecimiento de las plantas en ese último tiempo, lo cual requiere de que para producir 1 kilo se requiera más cantidad de hojas que lo que se requiere para producir quizás un sencha. Y esos 20 días en donde las hojas son dejadas en sombra antes de su cosecha, aumenta sus contenidos de clorofila, hace que al no crecer la planta del té, sus contenidos de cafeína son altos, provoca que también los contenidos de antioxidantes sean muy altos. Piensen que los antioxidantes son así como el combustible para los procesos de crecimiento de las plantas del té. Y eso provoca que al dejarse en sombra y evitar este crecimiento mayor que se da durante los últimos 20 días, eso se minora y hace que se concentre esa química original y que se mantenga. Es uno de los tés más caros del mundo y dependiendo de los cultivares que se utilicen también para su elaboración, cultivares, la variedad específica de la planta del té que se emplee, su calidad puede variar y no así su precio. Hay yokuros que se producen en distintas zonas de Japón.
Y van a ser a partir de cultivares de plantas del té distinto y van a dar lugar a calidades diferentes. Y es algo bien particular que tienen los yoguros, porque a veces los yoguros pueden ser que no sean un buen exponente y tan complejo en términos organolépticos, pero igualmente su proceso productivo los hace ser té súper caros. Cuando estoy hablando súper caro me estoy refiriendo a que quizás en los puntos de origen vamos a estar pagando sobre $100 por un kilo de té. Para que tengan idea, un té en hebras hoy día puede ser que en Kenia se comercialice por $4. Y fíjense, estamos hablando sobre $100 justamente por un yokuro, que son tés bastante más caros. Son considerados en términos promedio como los tés más caros del mundo, en términos promedio, porque hay algunos exponentes de otros países que se han transado por precios mucho más astronómicos, pero son excepciones. En general, yokuro se considera uno de los tés más caros y que tiene muchos beneficios para la salud. Es un té que es complejo en términos organolépticos. A pesar de provenir de Japón, casi todos los yokuros, independientemente de su calidad, siempre van a ser tés complejos en términos organolépticos. Vas a encontrar, además de estas notas vegetales, que pueden ser elementos marinos, elementos vegetales, es común encontrar a veces también elementos algo frutosos, elementos cremosos, elementos como mantequilla, ¿ya? Son características bien particulares que le dan una complejidad organoléptica a los yoguros. Y lo que les mencionaba antes, puede ser que provengan de distintas zonas, que tengan distintas calidades, pero que igual se tracen sobre los $100 ese kilo. Así que mucho ojo, por eso yo siempre recomiendo comprar yoguros que provengan de la prefectura de Kioto, porque ahí se van a la segura de que van a obtener buena calidad. Así se ve un yokuro, muy parejito, sus hojas muy finas, se ve un té más oscuro, generalmente también se tiende a ver brillante, aquí no se ve tan brillante en esta imagen, pero tiene una brillantez asociada justamente a estos tiempos de fijación que son mayores. Bueno, siguiente té que viene, el tencha. También se elabora dejando a la sombra del té algunos días previo a su cosecha, similar a lo que ocurre. Sin embargo, son cultivares distintos que se plantan en zonas diferentes y que tienen un proceso productivo muy distinto. Por lo general, con el tencha pasa algo muy similar a lo que ocurre con el bancha, en donde no se producen calidades con tiempos de fijación tan altos. Por lo general se utilizan para elaborar otros tipos de té. De hecho, desarrollan contenidos altos de cafeína, el hecho de que sean sometidos a sombra durante los 20 días antes de la cosecha. Y el aminoácido, el L-tianino, también se concentra y se mantiene en una cuantía súper alta. La diferencia que tiene este té con otros es que este té no se somete a ningún proceso de enrulado, no se le da una forma a las hojas, como lo que ocurre con los sencha o los bancha, en donde el té sí se somete a un proceso en donde la hoja se va doblando, generalmente con madera, o a mano, y se le da una forma como doblada, como de espadita. En este caso no se le da una forma. Por lo que su perfil sensorial también puede diferir, puesto que al no tener un proceso enrulado, cuando el té se estruja y se le da una forma, se liberan también químicos y aceites que luego se impregnan en los procesos de secado. Y eso da sabor al té cuando se infusiona. En ese sentido, los tenchas no tienen eso y por lo tanto los hace menos intensos que un yokuro, pudiendo tener un proceso bastante similar. Aquí hay Cristina está mencionando que el proceso es similar al matcha, que el yoguro tiene un proceso similar al matcha. Bueno, esto es porque el matcha se elabora a partir de tencha. El tencha es lo que está verdaderamente detrás del matcha. Y el tencha tiene estas características de sentirse un té más bien plano, sin muchos elementos aromáticos. Y si ustedes se dan cuenta, es un té que además generalmente se le saca como el esqueleto de la hoja y se dejan solamente las partes verdes, porque el principal uso, si bien uno lo puede tomar y se comercializa y se vende tencha, muchas veces se utiliza para la elaboración del matcha. Y tiene esta forma tan particular en donde se ven como las hojitas solamente con los elementos verdes de la hoja y sin como el esqueleto, como con las ramitas interiores que tienen como las hojas del té. Se deja solamente las partes que son hoja y nada de fibra, para resumirlo de otra forma.
Y luego tenemos el matcha. También muchísimas calidades diferentes dentro del matcha. Y es un estilo de té pulverizado que se obtiene a partir de las partes verdes del tencha, del que veíamos antes. Se utiliza en la ceremonia del té japonesa. Eso es por lo que generalmente la gente lo conoce más. Se caracteriza porque su preparación no es a través de infusión. Es decir, uno no mezcla con agua para retirar las hebras, sino que al ser un té pulverizado, uno se come las hebras, uno las ingiere. Es un té que se disuelve en agua y es digerido absolutamente todos esos componentes en polvo. Y existen también diversas calidades que van a depender de los cultivares que se utilicen, de la zona de donde provenga y del cuidado que se haya aplicado también al proceso de elaboración. Hay algunos casos en donde las partes verdes de la hoja no son tan cuidadosas la forma en la cual se saca y pasa algo de elementos fibrosos. Y eso va a hacer que el color sea muy distinto. Los demás alta calidad tienden a verse verdes amarillentos. Mientras que hay otros que se ven amarillentos por otras razones, como un amarillo distinto y no tan brillante, no tan fluorescente, por así decirlo. Mientras más verde intenso, fluorescente y medio amarillento se vea, pero un amarillo como bien intenso, va a ser un un matcha de buena calidad. Mientras que otro factor que también determina la calidad de los matchas tiene que ver con los tamaños de las partículas. Aquí estamos viendo un matcha bien verdecito, bien en donde se ve que está muy bien molido. Hay algunos matchas que yo he visto por ahí en el mercado que parecen leche en polvo, porque los tamaños de partículas son muy gruesos. Y eso tiene un impacto súper alto en la calidad del té y, ojo, en la absorción de los beneficios a partir del matcha. Así que mucho cuidado con eso, porque está comprobado. Los institutos en Japón han comprobado que, por ejemplo, cuando el tamaño de partícula de un matcha pasa desde los 10 micrones a los 3 micrones, el porcentaje de absorción de nutrientes aumenta en un 50%. Y eso es súper importante. Especialmente que diferencian los matchas culinarios de los matchas de mejor calidad para consumo y los matchas ya del tipo ceremoniales, en donde los tamaños de partículas son muy pequeñitos, en donde además los cultivares y el proceso productivo ha sido mucho más cuidado, con el fin de tener una mayor complejidad organoléptica y además permitirte absorber una mayor cantidad de esos nutrientes. Un matcha tradicional de buena calidad, si uno abre un frasquito de matcha, casi es como que se evaporara, como que salta como un polvito, como que fuera vapor. Así de pequeñito tiene que verse. Para hacer el ceremonial es el mismo té, tencha. Siempre para la elaboración de todos los matchas es tencha, pero el cuidado en el proceso productivo de ese tencha va a repercutir obviamente en la calidad del matcha que se va a elaborar. También finalmente cómo se tencha, qué tantos elementos fibrosos tenga, de qué momento del año sea esa cosecha. Si es un tencha elaborado con la primera cosecha del año, con las mejores partes de la planta del té, probablemente eso va a dar lugar a un matcha de muy alta calidad y del tipo ceremonial, donde la cantidad de antioxidantes va a ser mayor. Va a depender de varias variables, como es lo que estamos viendo hasta ahora. No se dejen engañar, muchas veces hay personas un poco indiscriminadas que pasan cualquier té verde por un proceso de molienda y de pulverización, hay máquinas para ello y lo llaman matcha, cuando en realidad no es matcha. No se asusten tampoco con la producción de matcha chino. Yo les digo sinceramente que hoy día China produce muy buenos matchas que se transan a precios bastante menores. Su relación precio-calidad es muy buena. Si bien no podemos compararlo porque los cultivares son distintos, los procesos son no son tan diferentes en realidad, pero sí los cultivares y los elementos que le da la tierra, la zona y el clima son únicos en Japón. Pero hoy día puedes encontrar exponentes de matcha de muy buena calidad en China. Lo que han hecho es replicar con altos estándares de calidad los procesos productivos de Japón, elaboran el tencha fijándolo con vapor, dejándolo en sombra y obtienen resultados muy pero muy buenos a precios mucho menores. O sea, si lo analizamos en términos de beneficios, si solamente lo queremos consumir como por beneficio para la salud, va a ser igual de bueno en ese sentido un matcha chino de un matcha japonés, pero son diferentes. Son más intensos los japoneses y tienen características diferentes en términos organolépticos. Pero eso no quiere decir que los otros sean malos. Kuki-sha.
¿ya? Esto se relaciona con una consulta que nos hicieron antes. Se preguntaban sobre los palos o las ramas que se utilizan, porque generalmente este té se le conoce como té en rama, así le llaman. No me gusta a mí ese nombre, kukiya. Bueno, realmente eso es lo que quiere decir en japonés kukiya. ¿Ah? Es como té en rama, pero eso no quiere decir que sea un té en el cual se sacan las ramitas de la planta del té para elaborarlo. No. Es un té que se obtiene a partir de la unión de los desechos que quedan de los procesos productivos de distintos tipos de té. Hay distintas calidades y aquí es muy característica la forma que tienen y el color que tiene el kukiya. ¿Ah? Porque por lo general se conforma de hojas, tallos, ramas que resultan de los procesos de graduación y de elaboración de otras tipologías como senchas, banchas y yokuros. Y si estamos elaborando un sencha de mala no de mala calidad, pero de una calidad estándar, ¿ya? En donde no se va a ver perdido una enorme cantidad, por ejemplo, de hojitas porque va a ser fijado con tiempos de duración muy cortos, van a ser principalmente palos lo que va a haber, y palos en algunos casos gruesos. Y hay algunos kukichas donde solamente encontramos palos y se ve café. Mientras que hay otros kukichas que tienen una mayor cantidad de hojas y hay otros que tienen una mayor cantidad de hojas de buena calidad con ramitas muy pequeñitas asociadas a las partes de la planta del té que se utilizaron para elaborar quizás yokuros o senchas de grado 1. Por lo tanto, dentro del kukicha hay una enorme cantidad de calidades y diferentes tipos de kukicha que visualmente son muy distintos. Y vamos a ver imágenes de los tres a continuación. Les reitero, les pido las disculpas porque las imágenes no se ven tan bien y nítidas, pero igual creo que van a alcanzar a apreciar. Después pueden ver este video cuando esté publicado en la web de Tea Institute. ¿Ya? Los de elaborados a partir de los procesos de elaboración de yokuros y sencha grado 1 se les llama algunas veces karigane o shiarore. ¿Ya? Son kukichas, pero son los kukichas de mejor calidad. Así que si por ahí ven esos nombres, karigane o shiarore, es porque estamos hablando de kukichas que se ven de muy buena calidad, que son de muy buena calidad. El kukicha es muy famoso porque tiene aromas dulces y frutales. A pesar de que es un té que se elabora a partir de los residuos de los procesos productivos de otros tés, eso no quiere decir que sea un té de mala calidad, todo lo contrario. Es un té que con el tiempo se ha hecho muy, pero muy famoso y demandado porque es un té de muy alta calidad y es porque también arroja una complejidad organoléptica que no tienen otros tés de Japón más tradicionales como los que hemos visto hasta ahora, como matcha, como tencha, sencha o bancha. Los kukiyas son complejos en términos organolépticos casi todos, porque desarrollan notas tostadas, notas vegetales y el hecho que tengan estas componentes de palitos hace que también su contenido de cafeína sea más bajo. Kukiya, alguien lo probó en Japón, ley, y era increíble, son increíbles la verdad. Y ojo, puedes encontrar muy buenos kukiyas también aquí en Occidente. Aquí vemos los kukiya más básicos, residuos de los procesos productivos de té de más baja calidad. ¿Ah? Puros palos café. De hecho, una vez yo en un tea shop en Estados Unidos pedí kukicha y fue la primera vez que me encontré con un kukicha de este tipo. Y era un kukicha, no tenía ni grado, era un tea shop no muy bueno. Pero tenían esto y me lo vendieron como kukicha y yo quedé con la duda y dije, estamos hablando de 20 años atrás. Y quedé con la duda y dije, oye, ¿cómo esto no es kukicha? Y después me entendí que efectivamente sí era kukicha. Se veía muy como esto. Y ojo que no era un mal té. Muy suave, algo dulce, pero pocos elementos aromáticos, pocos elementos vegetales. ¿Ya? Un sabor bien especial. Bueno, generalmente los kukichas más básicos se ven así y hay personas que han asimilado que el kukicha siempre se ve así, pero no es así. ¿Ya? Aquí vemos un kukicha más estándar, más promedio, en donde ya vemos, en donde se ven hojitas, se ven palitos, esos palitos, se dan cuenta, hay palitos cafés, ¿ya? Como los que tenía el kukicha anterior, pero también vemos algunas varillas, algunos palitos que son más pequeñitos de colores amarillentos. Y esos son palitos mucho menos fibrosos y gruesos que generalmente surgen a partir de la elaboración, son residuos de la elaboración de tés de mejor calidad, como senchas de mejor calidad o yokuros de mejor calidad. Y en algunos casos, cuando son solamente elaborados a partir de senchas de grado 1 o de yokuros, ¿ya? Obtenemos
cuquillas, que es este tipo que se ve acá, en donde no hay palos café, en donde hay una cuantía de hojas mayor y solamente estas varitas amarillas. Cuando estamos en presencia en este tipo de cuquilla, que es el que generalmente se comercializa en Japón o el que te venden tiene justamente un sabor muy particular. Este es el famoso el karigane o shiarore, ¿ya? Que se elabora con los mejores residuos, por así decirlo. Y tiene un sabor muy distinto al primero que veíamos. Este té es súper dulce, frutal, y cuando hablamos de un té complejo en términos organolépticos, nos referimos a este. Les aseguro que el primer kukicha que vimos, ¿ya? No va a tener complejidad organoléptica, va a ser un té súper plano y con pocos elementos aromáticos. Este va a ser algo intermedio, pero un karigane de este tipo sí va a ser un té súper complejo, proveniente de Japón, fijado con vapor, pero elaborado a partir de los residuos. Y además, en general, todos los kukichas, el hecho de que tengan esta combinación de hojas con palos y hace de que su contenido de cafeína sea menor, ¿ya? Es menor definitivamente porque son menos hojas en relación a una taza tradicional, pero muy, muy, muy agradable, amigas y amigos. Absolutamente un recomendado. Y finalmente vamos a analizar estos últimos dos, el Ohisha y el Genmaisha. Ohisha le llaman, es Ohisha su nombre verdadero, que es un estilo de té tostado. Y esto también genera confusión, lo vamos a ver en las imágenes. ¿Están estas imágenes? Ahí está. Aquí estamos viendo el Ohisha. Cualquier persona que ve ese té diría, oye, eso es un té negro, no es un té verde, es un té verde. ¿Ah? Es un té verde que ha sido justamente tostado, es decir, después de su elaboración tradicional, en donde se ve como un té verde, se somete a un proceso de tostado en donde el té se deja en unas maquinitas especiales que son eléctricas, que tienen rejilla y se tuesta a muy baja temperatura 2 o 3 días en algunos casos. ¿Ya? Generalmente el ohisha se elabora a partir de bancha, en algunos casos también se elabora a partir de sencha o cuquilla. Por lo tanto, el ohisha tampoco tiene una calidad única. ¿Ya? Hay algunos ohisha que se elaboran a partir de karigane, tostado, mientras que hay otros que simplemente a partir de sencha o bancha, tostado. Es decir, el ohisha también puede ser en términos organolépticos complejo o más plano, o puede tener distintas calidades también. Pero hay un elemento muy característico que adquiere el ohisha y que es muy palpable en los ohishas de mejor calidad que se elaboran, por ejemplo, a partir de kuquilla, ¿ah? Cuando es tostado. Y es que adquieren unas notas marinas muy particulares que se acentúan muchísimo y son muy similares al alga nori. Hay algunos ohisha que tú puedes probar en donde no vas a notar muchos elementos marinos, vas a notar algunas diferencias, vas a sentir esos elementos tostados, ¿ya? Pero hay otros ohisha elaborados, por ejemplo, a partir de kuquilla tostado, en donde la intensidad de las notas marinas, la intensidad de la alga nori, es como estarte comiendo un sushi. Es impresionante, desde que hueles ese té hasta cuando está infusionado, es remarcable la forma en la cual ese cambio en su proceso productivo puede gatillar diferencias organolépticas tan abruptas, súper marcadas. ¿Ah? Y bueno, así se ve un ohisha cuando está tostadito, se ve café, pero es un té verde y eso es lo que quiero que tengan claro. Es un té verde tostado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un té que no ha sido oxidado y por lo tanto la química que desarrolla y las características organolépticas provienen no de la oxidación. Y finalmente tenemos el Genmaisha, que es el estilo clásico elaborado a partir de bancha, el segundo que vimos, el que se elabora a partir de la de la tercera y cuarta cosecha de los mismos arbustos del sencha. Pero la gran característica que tiene el Genmaisha es que también es un té bajo en cafeína, ¿ah? Pero se elabora a partir de la combinación de arroz tostado y arroz inflado. Eso le da unas notas muy tostadas, muy características y le da también un bajo contenido de teína, de cafeína en realidad. Es lo mismo teína y cafeína por si acaso. Eso lo hemos conversado en otros live y en otras sesiones live que están dentro de la web de Tea Institute. ¿Y cómo se ve un Genmaisha? Así se ve un Genmaisha, un rico Genmaisha. Se ve que es como que tuviera popcorn, pero este popcorn no es de maíz.
es de arroz. Así se ve un arroz inflado. Este arroz se infla, idealmente se debiese tostar, perdón, a partir de el mismo proceso que se aplica para el té en unas máquinas especiales, pero igualmente uno lo puede tostar en un sartén o en una olla y verse así, a fuego muy lento, y va tornándose cafecito de esta forma. Y cuando está recién tostado el arroz y tú lo mezclas con un bancha o con un sencha, lo puedes hacer con sencha, yo lo he hecho con sencha, y queda muy bien. Lo dejas ahí reposar. Ojalá después de que el arroz esté inflado, muchas veces queda estos arrocitos que se ven como popcorn, es porque algunos de esos arroces en el proceso tostado hacen pop. ¿Ah? Y quedan de esta forma y se ve como que tuviera popcorn el té. Cuando tú recién lo tuestas, está recién tostado, y se guarda eso en un frasco o en algo hermético y se deja ahí una semanita, el té adquiere todo ese aroma tostado y la verdad es que es fascinante. Alguien me mencionaba antes de que había probado el Genmai Chai, que le encantaba, y la verdad es que tiene unas notas únicas. Cuando tú lo pruebas, y ojo, es un té con el que puedes jugar muchísimo en términos de maridaje, porque cuando tú lo pruebas, ¿ya? Y das tus primeros sorbos, vas a sentir un dulzor especial, vas a sentir algunos elementos tostados intensos y muy marcados, pero no vas a sentir esos elementos característicos vegetales que tiene el bancha, que en algunos casos pueden ser muy marinos, pero basta con que tú, luego de tomarte un par de sorbos, ¿ya? Comas algo dulce, como un pastel con dulce de leche, o algo frutoso, como algo que tenga mermelada o cualquier cosa así, algo muy dulce. Posteriormente tú le vuelves a dar un nuevo sorbo a ese Yemanjá y la percepción organoléptica que vas a tener es totalmente distinta. Esas notas tostadas se van a percibir muy suaves, pero se van a exacerbar los elementos marinos del té. Y el bancha aparece en esplendor. Y lo vas a sentir súper marino y vas a decir, pero ¿qué es esto? ¿Cómo cambió tanto el té? Justamente por lo que consumiste. Sí, porque haces de que justamente algunos elementos afloren justamente por la intensidad que tienen esos elementos dulces, provocan cambios, ¿ah? A nivel de tu percepción organoléptica. Y es un té con el que se puede jugar muchísimo y que puedes sorprender a la gente a través de esto. El arroz debe ser glutinoso, ¿verdad? Puede ser arroz común, arroz blanco, ¿ah? Tradicional. No es arroz, no se hace con arroz. La verdad es que no sé si lo he probado yo lo hice con arroz blanco y quedó muy parecido a lo que estamos viendo aquí en la imagen. ¿Ah? Muy cafecito. Y queda muy bien. La verdad es que es un té que se ha vuelto muy famoso, pensando en que originalmente este té surgió porque era el té que podían consumir las clases más bajas de Japón. A pesar que hoy día algunos lo venden como el té del samurái, le han metido un montón, no tiene ninguna relación con los samuráis. No hay historia que verifique eso, a pesar que en algunos casos lo llaman el té del samurái. Era un té, todo lo contrario, que consumían las personas más pobres de Japón durante mucho tiempo porque era menos té y el arroz tostado bajaba el precio del té. Pero al día de hoy se ha transformado en un estilo de elaboración súper demandado porque tiene estas características organolépticas únicas y bajo contenido de cafeína. Así que para quienes no lo han probado, háganlo por favor y sigan las indicaciones que les dije antes para que lo prueben y lo puedan acompañar también de algo dulce. ¿Ah? Sí, lo puedes hacer con arroz mochi, pero lo puedes hacer con cualquier arroz, la verdad, y va a quedar esos elementos tostados que adquiere el arroz. Son muy, muy particulares y se van a percibir muy bien. Así que inténtenlo. ¿Ah? Bueno, no sé si me queda. ¿Cómo podemos acceder a estos tests en todas sus versiones? La verdad es que compra a partir de proveedores locales. Hoy día muchos de estos test de los que hemos conversado los pueden encontrar perfectamente en cualquier tea shop especializado. Y también los pueden comprar en los puntos de origen. Sin embargo, siempre tienen que tener mucha precaución con sus países de origen. Porque hay muchos países en donde ustedes pueden comprarte inclusive para su propio consumo y les va a llegar a través de un proceso expedito, pero hay algunos países en donde existen bastantes restricciones incluso para la compra de test de tipo muestra que uno pudiese hacer en cualquier otro país. Atención a quienes son de Uruguay o de Argentina, que en algunos casos pasan, ojo, pero en algunos casos también son bien complejos los procesos de internación y derechamente los prohíben y les obligan a tener que contratar a algún despachante de aduana para poder hacer los ingresos. Y eso obviamente eleva el costo de algo que uno puede estar comprando para uno en una cuantía muy baja.
Pero para el resto de países de Latinoamérica la verdad es que no hay restricciones y pueden comprar, y en algunos casos, si la cantidad que están comprando afuera no es muy alta, pueden traerlos directamente desde algún proveedor de Japón mismo y les va a llegar. Los despachos de Japón a todo esto son súper expeditos. Generalmente, como no sé por qué, pero no son caros los despachos y te despachan a través de DHL, Federal Express o puros servicios de courier así de alta gama, ¿ya? Y te llegan en menos de una semana o 10 días, los productos están en tu casa. Y no a costos elevados como uno podría pensar. Así que ténganlo en consideración, amigas y amigos. Pero muchos de estos té, como les mencionaba, los pueden encontrar igualmente en tea shop especializados dentro de sus países. Y bueno, hasta acá hemos llegado con la sesión live del día de hoy. Me pasé un poquito de tiempo, les pido las disculpas. Se suponía que tenía que durar una hora, pero nunca duran una hora. Siempre nos pasamos algo. No sé si quedará alguna duda de quienes, alguna duda sobre todo lo que hemos conversado hoy día. Si algo queda en el tintero, bueno, pueden hacer las consultas al equipo de comunicación a través de redes sociales, correo electrónico. O también, si alguno quiere estar en contacto, ahí está mi Instagram para si es que tienen alguna duda particular. Bueno, al parecer no veo más consultas, así que estaríamos dando término al live del día de hoy. Como siempre, amigas y amigos, les doy las gracias por su atención, por su tiempo, por ser parte de esta linda comunidad. A todo esto no se los mencioné, muy feliz Día del Té para todos. Ayer se estuvo celebrando el Día del Té, el Día Internacional del Té. Y espero que lo hayan disfrutado, que hayan tomado un buen tecito. Y bueno, ya tienen un granito más de conocimiento con respecto a los tés japoneses. Y a quienes no los han probado, atrévanse, exploren. Es la mejor recomendación que les puedo dar. En nombre de todo el equipo de TI Instituto Latinoamérica, les doy las gracias nuevamente y espero verlos en una siguiente sesión. Recuerden que esta va a quedar grabada y disponible en nuestra web a partir de la próxima semana. Y si tienen mayores dudas, información, quieren estudiar en mayor profundidad sobre té, procesos productivos o cómo sacar negocios con té, bueno, hay muchos cursos dentro de la web de TI Institute que les pueden ser de utilidad. Que esté muy bien, nos vemos pronto, muchos saludos.